Y entonces arrancamos de una vez. Pues correcto, ya me dice que sí, que se está grabando, lo que quiere decir que podemos dar inicio formal. Vamos a compartir la página inmediatamente. Ustedes me van a avisar en el momento en que la página se comparte para que podamos tener el feedback. Me avisan, sí se ve, profe. Y ya ahí entonces yo sé que podemos empezar. Me avisan cuando se vea. Se ve, profe. Excelente, muy bien, muchas gracias. Vamos inmediatamente a pasar a una presentación donde tenemos una serie de detalles e informaciones que es muy importante que la conozcamos y que la manejemos. Entonces, déjame darle hacia atrás, que se adelantó un poco. Ok, aquí tenemos esta presentación donde vamos a tener una guía visual de aspectos que tienen que ver con el manejo del ITEVIS en nuestro país y con las implicaciones y fundamentos legales que tienen, ¿verdad?, que rigen la materia, para que tengamos una idea mucho más acabada. Cuando este curso luego haya finalizado, pues entonces ustedes tengan un marco teórico completo de qué implica realmente estos impuestos, cuándo se ponen en ejecución y realmente qué pasa con ellos. Aquí tenemos el ITEVI, que grava, afecta la transferencia desde el productor al distribuidor, al minorista y finalmente el que paga la cuava, como decíamos por allá, por el campo, el consumidor final, que es en última instancia quien termina pagando. Este tipo de impuesto tiene la condición de que usted hace una adquisición, una compra, algún artículo, un bien, un servicio, le hacen el descuento del impuesto y entonces usted luego, pues, al momento que va a hacer su presentación, eh, eso que usted pagó, pues usted se lo rebaja. Así va haciendo el otro y el otro. Pero cuando llega ya al consumidor final, pues sencillamente este no tiene a quien rebajarle. O sea que ya ese es, en última instancia, quien paga la cuava, quien paga el impuesto, el ITEVI. Entonces, paga la transferencia de bienes inutilizados, no importa la condición, que sea nuevo o no, importación de bienes también inutilizados, sin importar su destino final, y la prestación de servicios que tengan una transferencia, con transferencia o sin transferencia tangible. O sea que esas son más o menos la forma en que se paga. La tasa general, la que se paga, se cobra, se maneja, es la del 18%, que aplica para la mayoría de las transferencias y servicios. Luego hay una segunda tasa, que es la que aplica para artículos de la llamada canasta, la básica, como es el yogur, mantequilla, café, grasas comestibles, azúcares, cacao y chocolate, que están afectados por un 16% todavía. Eso luego es posible que tenga cambios con el tiempo, luego que se hagan otras reformas. Entonces hay un grupo que está aplicado con la tasa cero, que es exclusiva para contribuyentes cuya actividad comercial es la exportación, o sea, los exportadores
tienen esa facilidad por parte del Estado de una tasa cero. Entonces, hay algunos bienes, artículos que están exentos todavía del ITEVIS, y son servicios como salud, educación, servicios financieros, alquiler de vivienda, electricidad, y algunos bienes como las carnes, pescados, vegetales, frutas, medicamentos y libros, ¿verdad? También tienen esa exención. O sea, no pagan, no están grabados por el ITEVIS. Diríamos que todavía, ¿verdad? Porque en más de una ocasión se ha intentado irle aplicando el impuesto a esos servicios y artículos. Entonces, aquí vemos las personas a diferentes tipos de entidades sujetas al pago. Dice que las personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, cuando están penalizadas con el impuesto, en la medida que realicen transferencias e importaciones o prestaciones de servicios grabados. Aquellas también pequeñas empresas, pymes, que están acogidas al régimen de simplificado, RST, basado en compra, al realizar transferencias en adición a la cuota mensual del ISR, que se acogen esas instituciones. Y entonces las empresas públicas y privadas obligadas a retener el ITEVIS en servicios que aplican, que desarrollan. Tanto personas físicas como por honorarios, profesionales, alquiler de bienes, entre otras. Entonces aquí vemos una escalerita donde nos va indicando cómo surge ese impuesto. Dice aquí que ocurre por allá por el año 1983, es cuando empieza, ¿verdad? Cuando nace en nuestra tributación, ¿verdad? Nuestro sistema tributario. Profe, Ajá. discúlpeme la interrupción. La presentación se está mostrando. Sí. Porque yo no la puedo ver. La otra persona que está conectada, ¿la puede ver? Sí, profe. Ah, Sí. pues sí, Sí, entonces, aquí se ve perfectamente. Pues yo tengo sí. un problema, entonces, ¿me permite salir un momento y entrar otra vez? A ver si se No, arregla. está bien, entre, hágalo así. Cuando viene a ver, ahí debe reiniciar el equipo, Sí, tiene algún tema. no me abre el chat tampoco, no puedo escribir nada aquí. Ah, pues haga el intento de reiniciar para ver si así puede. De todas formas, esta información que estamos viendo a través de la presentación va a estar en la grabación y usted podrá realmente, no se va a perder nada, porque va a estar ahí. Bien, Sí, pero pero sí, déjeme sí, ver. Sí. sí, haga el intento. Bien, entonces le seguía comentando que surge en el año 1983, temas, ¿verdad?, de crisis en la economía, ¿verdad?, situaciones que se van dando a nivel de las finanzas públicas, de déficit fiscal, ese tipo de situaciones. Entonces, eso muchas veces obliga a que se hagan cambios en cuanto a los impuestos, que se aumenten algunos, se extienda la base tributaria de otros. Entonces, de ahí surge realmente ese impuesto. Luego, empezó con un 6% en el año 1992, que es el año donde se crea la ley del Código Tributario, de la ley 1192. Entonces, ahí se le amplía la tasa al 8% y el número de artículos que era afectado por este impuesto, pues entonces aumenta. En este caso aumenta la base, la cantidad de artículos. Nuevamente, para el año 2000, a través de la ley 14700, se hace nuevamente un cambio en cuanto a la tasa que grava el impuesto y entonces aumenta a un 12%.
Luego en el año 2004 se hace una nueva modificación en la ley, se crea la ley 28804, donde se aumenta la tasa de un 12 a un 16. De la misma manera, 2 años después, a través de la ley 495-06, se crea entonces, se integra a la base el impuesto selectivo al consumo, que es parte de las cosas que vamos a ver ya en el último módulo de este curso. Eran unas actividades y una parte práctica donde vemos cómo afecta el selectivo y de qué manera, cuál es el tratamiento que tiene ese impuesto, esa forma de impuesto. Luego entonces en el 2006 decíamos, ¿verdad? El ISC se integra, y en el año 2012, a través de la ley de eficiencia tributaria, la 253-12, se amplía la tasa, en este caso, de un 16 a un 18, que es la que tenemos en la actualidad. Esa misma ampliación, pues también creó, o sea, de la tasa, también el número de artículos. Y luego entonces viene ya el 16 para una serie de artículos que se agregaron más recientemente, que era lo que veíamos que corresponden a la canasta básica, como el café, chocolate, entre otros que vimos ahí en la presentación. Entonces, eso es la forma en que ha ido evolucionando el tema del ITEVIS. Aquí vemos los diferentes tipos de declaración, que es la normal, la que se debe hacer, ¿verdad? Cada mes. Tenemos la rectificativa, que es cuando hay alguna una modificación en la declaración normal para algún aspecto que se haya omitido. Esa la hace el contribuyente, ¿verdad? Para arreglar cosas que en la anterior, en la normal, no fueron contempladas. Entonces, luego está también la ajustada o estimada. Son modificaciones en la declaración ya mediante un proceso de fiscalización. O sea, ya ahí en la DGI y hace una verificación de la información que la empresa o la persona reportó, y entiende entonces que hay aspectos, posiblemente impuestos, que no fueron reportados. Entonces ya eso implica una modificación a esa declaración que usted envió, que esa empresa envió. Entonces es la ajustada o estimada. Luego vienen la parte relativa a los diferentes recursos a los cuales tiene acceso o tiene derecho, en este caso, el contribuyente. Recurso de reconsideración, que es una modificación como resultado de un fallo interno de la DGI, o sea, pues se puede pedir ese recurso. Luego hay otro recurso, un nivel un poco más alto, que es el contencioso. Ese ya crea una modificación o un recurso ya proveniente de la DGI, de la administración o de la ley. Entonces, ese ya viene siendo ya el nivel más alto, ya cuando vamos a recursos contenciosos. Entonces, informaciones adicionales, se consulta, ¿verdad? Plazos y detalles que es importante tener en cuenta. Aquí pasamos a los diferentes formatos en los cuales hay que hacer la presentación de esas retenciones y esos pagos que se hacen por concepto de ITEVI a través de lo que le da realmente fe pública, de lo que le da la posibilidad de que puedan ser aprobados por la DGI
que es mediante la emisión de comprobantes fiscales. Hay un formato que es el 606, que es el que tiene que ver con las compras. El propósito es registrar costos, gastos que tienen nada que ver con ISR y adelanto del ITEVI. Como elemento fundamental vemos que trata de compras, ITEVI llevado al costo o retenciones a terceros. Es el 606 y tiene que ver con las compras. Luego tenemos un formato que es donde se deben registrar ya lo relativo a las ventas que hace la empresa. ¿Cuál es el objetivo o el propósito? Operaciones de ventas efectuadas por la empresa. Como operación, como dato clave, tenemos facturas emitidas y retenciones a terceros. Eso se debe registrar a través de ese formato. Hay un detalle ahí que nos habla con relación a las facturas que deben ser de 250,000 ya en adelante y se envían una a una. Cuando son menos de ahí, de acuerdo a la norma 10-18, se juntan varias facturas hasta llegar al monto de 250,000, cuando son facturas de un valor menor. Eso implica que no se estaría presentando cada vez que hayan transacciones una factura en el formato en sí, sino que se acumula por montos. Si los montos son elevados y sobrepasan el que aparece ahí, los 250, pues entonces se colocan y se envían al formato. Si son menores, pues se agrupan. Entonces, luego sigue el 608, que son los anulados, cuando por alguna razón se anula un comprobante fiscal, pues entonces hay un formato en el cual hay que anotarlo, llevar un registro y un control. Y el 609, que ya tiene que ver con pagos al exterior, transacciones hacia el exterior. Entonces aquí vemos algunos datos que tienen que ver con el sistema ya del ITEVI como tal. ¿Cuál es el origen de las actividades y de los procesos que se dan? Sencillamente compras o ventas que se realizan de manera diaria y que impliquen la asignación de un comprobante fiscal que sustente esa compra o esa venta. Entonces, esos datos, esas informaciones deben agruparse en el formato que corresponda, ya sea de compra o de venta. Y luego entonces, pues ya existe una especie de filtro, que es una herramienta que tiene la página de la DGI, donde usted se hace una verificación de posibles errores que puedan haber en esos formatos antes de hacer el envío de los mismos. Entonces, luego que ya se pueda verificar, y eso más adelante lo estaríamos verificando, lo estaríamos viendo, con un esquema, con un modelo que está ahí dentro del curso, que se puede descargar y se puede simular. Entonces ya luego viene la alineación automática y la colocación en las casillas correspondientes ya del IT1. El IT1 es el formulario que tiene como misión, o sea, que su misión es que se hagan el registro y la declaración de ITEVIS. Ese IT1. Entonces hay un anexo, que es el anexo A, donde se colocan las informaciones que vienen previamente ya de los formatos 606 o 607, o los otros dos que vimos, vienen alimentando, ¿verdad?, ese anexo, y el anexo a su vez alimenta al formulario definitivo, que es el IT1. Entonces, dice aquí en la parte de abajo, es un documento aislado, o sea, que no es un documento aislado, es un resultado, ¿verdad? Es la parte final de todas las transacciones que se van dando, fruto de la operatividad de la empresa. Entonces, esos son más o menos los pasos a dar con relación a esos formatos, que consiste en el paso 1, portal de la DGI,
entrar y a la parte correspondiente de los formularios. El 2, descargar esos formatos en el computador para tenerlo a mano, completar, ¿verdad?, las informaciones que le piden para su llenado, empezando por el encabezado, y luego viene la parte de la validación, y por último, después que se valida y se verifica la inexistencia de errores, se viene ya la generación en un documento de texto, que es el que se permite, aunque está configurado, para subirlo a la plataforma de la DGI y que luego alimente el anexo A. Eso es más o menos el esquema que se ve ahí. Entonces, aquí vemos ya un poco más detallado el tema de la validación, de la prevalidación, donde se descarga, se adjunta el formato de texto, ¿verdad?, la parte del documento de texto, el archivo de texto. Se verifica si existen unos errores, el sistema lo indica cuando hay. Cuando aparece uno, lo que hay que hacer es corregir en la parte donde te indica, que el formato te lo indica, te dice dónde está el error. Entonces, luego se guarda para luego comprimir y enviar. En la fase 2, ya viene la parte, en la parte 1 es la parte externa, manual, eso usted lo hace desde su equipo. Y ya en la parte 2, pues tiene que ver en lo relativo. Ok, un mensaje que enviaron por grupo. Bien, entonces, en la parte de la fase 2 tiene que ver con una operación que se hace online a la oficina virtual de la DGI, donde primero se envía el archivo, se adjunta el formato del archivo de texto, se procede a enviar y luego confirmar el envío. Esos son los detalles y los pasos para enviar dicha información por la oficina virtual. Entonces, hay unos detallitos que hay que tener pendiente para que uno no se meta en un problema serio y feo, ¿verdad?, de ser fiscalizado. Y es el siguiente. La norma 07 de 2018 especifica que esa información debe realizarse, o sea, los envíos, en los primeros 15 días del mes, después de la facturación, o sea, los primeros 15 días del mes siguiente. En este caso, los 15 de cada mes, a más tardar, debe haberse enviado ese formato, esa información. Entonces, la falta de operaciones no anula la obligación de dichos reportes. Si durante un tiempo X, un mes, más de un mes, la empresa no generó ninguna actividad que implique la emisión de esos reportes, pues entonces se envían de igual forma, pero en cero. Las declaraciones en cero, para mantener siempre la secuencia de que la empresa siempre mande su información, tenga o no datos para compartir, hay que enviarlo. Entonces, aquí vemos algunas definiciones que están relacionadas con el formulario IT1 del ITEVIS, donde hablamos, por ejemplo, de saldos a favor. Es cuando el contribuyente tiene deducciones o pagos a cuenta que superan el impuesto calculado. Es decir, se hace una declaración correspondiente, ¿verdad?, en este caso al ITEVI. El ITEVI que ha pagado previamente, esa empresa supera lo que debe pagar por fruto de las operaciones que ha tenido. Entonces, ahí tiene un saldo a favor. Luego vemos la siguiente parte. Son pagos computables, de acuerdo a la norma 0804.
que son retenciones realizadas por compañías de aquiescencia, o sea, en el caso de la tarjetas de crédito, de débito, de banco, ese tipo de cosas. Entonces ya son pagos computables, o sea que se hicieron esa deducción y en el momento que usted va a hacer su declaración, pues también lo puede tomar en cuenta para que se le rebaje, porque ya usted por allá le hicieron esa rebaja a través de la financiera, del banco. Entonces, luego tenemos pagos computables, de acuerdo a la norma 0205, que tiene que ver con retenciones realizadas a profesionales liberales o sociedades de pago por honorarios y servicios. Vamos a ver un poco más adelante cómo cuando un profesional liberal, tiene un contador, un abogado, o sea, alguien presta servicios, pues entonces hay que hacer una retención de un 10%, ¿verdad?, de lo que se le está pagando por concepto de ITEVI. Entonces, luego están los proveedores informales que no están registrados, entonces ya hay un tipo de comprobante que se utiliza para ese tipo de casos, usando la cédula del proveedor para sustentar el gasto. Como ese proveedor es informal, no puede emitir comprobante fiscal, pues entonces la empresa no puede dejar de registrar ese gasto que tiene con ese proveedor. Entonces se crea un formulario, hay un formato, un esquema, un comprobante fiscal, en este caso el 11, que el 011 que le permite registrar dicha información. Aquí vemos entonces en sentido general el formulario, donde están las diferentes secciones o sea, paso a paso. La sección 1, que son los datos generales. La 2, si está registrada la empresa y lo hace a través de la oficina virtual, pues entonces eso, inmediatamente se introduce el RNC y el código de acceso, pues entonces ya le sale por default porque ya está registrado, está asociado al RNC o a la cédula de una persona física. Entonces la sección 2, operaciones del 607, ya que tienen que ver con lo relativo a las ventas, clasificado por tipo del NSF. La sección 3 y 4, medios de pago y tipo de ingreso, de esas ventas que se realizaron. Sección 5, pagos computables o retenciones, ¿verdad?, para irlo ya rebajando. Las 6 y las 7, constructoras y o comisionistas, en caso de que aplique. Como es un formulario genérico, pues entonces tiene contemplado para diferentes tipos de empresas. Si en el caso de la empresa suya no es constructora, ni tiene que ver con comisiones ni nada de eso, pues entonces sencillamente esa parte del formulario usted la obvia. Y luego en la sección 9, el ITEVI pagado o saldo a favor, dependiendo, ¿verdad?, de lo que digan los números que se reflejen en la declaración. Entonces, aquí vemos el formulario, ya donde tiene una parte eh, donde se coloca cada tipo de comprobante, ¿verdad?, los diferentes números de comprobante, indicando realmente el detalle de cada uno, o sea, ¿a qué se refiere? Desde el 1, que es el que tiene que ver con el crédito fiscal. El 2, para los consumidores finales, ¿verdad?, que no manejan contabilidad ni registran esos comprobantes, pasando por los diferentes tipos que vemos ahí, ya cada uno con su número y con su uso específico. Entonces, eso dice que es el ecosistema de la sección 2, la parte del 1 al 8. Luego vemos la sección 3, operaciones reportadas, ya en el 607, en el libro de ventas, por el tipo de venta. O sea, hay que especificar cómo fue la venta, qué tipo de venta hubo, y a través de qué medios se hizo el pago de dicha venta. Entonces ahí también se coloca los montos, las cantidades para cada una de esas diferentes formas de venta.
Entonces, dice aquí una alerta en la parte de abajo, dice que el total de operaciones, que es la casilla número 19, no siempre coincide con la casilla 11, la venta de vehículos, incluyendo placa. Es un detallito que está destacando, o sea, un ejemplo, una venta de un vehículo, incluyendo la placa. Entonces, ahí puede haber diferencias, se pueden dar, ya por lo que veíamos. Entonces, algunos pagos que son computables, que son parte de la sección 5, la tarjeta de adquierencia, ¿verdad? Que ya un descuento que se hizo, pasajes aéreos de aerolíneas, retenciones de terceros u honorarios, las retenciones del Estado, son realmente computables porque ya usted le hicieron la retención, entonces usted, el momento que tiene que pagar, pues entonces aplica esas retenciones que le hicieron para ustedes pagar menos, o si es posible no pagar al final, tener un saldo a favor. Entonces, esa parte que vemos en el lado derecho, aquí, la regla del 10%, eso aplica a la constructora, que tiene un tratamiento especial, y es que ya pagan el ITEVI, pero del 10% del costo de las obras que realizan. Es una manera, ¿verdad? Usted sabe todo lo que implica una constructora a nivel de generación de empleo, de aporte a la economía, ¿verdad? Eh, Todo lo que implica el factor construcción para la economía de un país. Entonces ellos tienen ese tratamiento especial y está sustentado por la norma 0707. Bueno, entonces ya vemos aquí los diferentes bloques, el A del ITEVI no deducible, el costo. Ya se habla en este caso de operaciones para bienes exentos. Se suma a la declaración anual del ISR. Bloque B, ITEVIS deducible, es pagado a producción, venta de bienes grabados, exportados. Ya eso está a favor suyo. Y en la proporcionalidad, que el artículo 349, eso se refiere específicamente a empresas que tienen una parte de su producción que están grabadas, otra parte que está exenta, entonces ya en ese caso se aplica una especie de proporcionalidad para determinar la parte que está grabada, y sobre esa parte entonces estaría pagando el impuesto. A eso se refiere esa parte del artículo 349 de la proporcionalidad. Entonces ya ahí completamos esa parte relativa al esquema general de cómo funciona el ITEVIS. Entonces, ahí mismo, en esa misma línea, vamos a ver esta parte que tiene que ver con la práctica que ustedes van a desarrollar y que van a enviar. Aquí tenemos el detalle de cómo se trabaja esa práctica, cuáles son las cosas que hay que calcular, y de alguna manera pues tiene los pasos a dar para hacer dicho cálculo. Entonces, aquí vemos las instrucciones, ustedes lo van a ver eh, en el documento. Cuando ya lo descarguen, lo vamos a estar habilitando un poco más tarde para que ustedes lo tengan y vean la información de qué es lo que se pide. Entonces, aquí vemos un resumen de las diferentes retenciones que se hacen a través de esa práctica que ustedes deben desarrollar. Entonces, aquí dice un conjunto de oficios u actividades que están grabados por el ITEVI, y en algunos casos están grabados por una retención correspondiente al impuesto sobre la renta. Entonces,
Aquí vemos cada uno de ellos. Es muy importante que esa parte la tengamos claro, porque vamos a hacer uso de ella en el momento que vayamos a trabajar tanto esta parte práctica como más adelante. Pues entonces ustedes sepan cuál es la normativa que rige esa información, o sea, el porqué de las cosas. Entonces vemos acá oficio y o actividad. Ahí entran los contadores, ingenieros, eléctricos, mecánicos, arquitectos, abogados, programadores, publicistas, diseñadores, consultores, asesores, entre otros. Entonces, hay unos detalles que tenemos que ver con relación a esas profesiones, a esos oficios, cuando nos realizan algún tipo de servicios a nosotros como empresa. Entonces aquí nos dice que el porcentaje de impuesto a retener del impuesto sobre la renta, el IR, a través del formulario I-17, IR-17, cuando son personas físicas, en este caso sería el equivalente a un 10%, ya el impuesto, ¿verdad?, sobre la renta. Ya por lo que tiene que ver con el ITEVI, aplicado al ITE 01, cuando son personas físicas, de ese porcentaje que se le estaría reteniendo, se le estaría realmente eh, haciendo la retención, si es persona física, del 100%. O sea, un 10%. Entonces, de ese 10%, cuando es persona física, se le retiene el 100%. Eh, Pareciera como un juego de palabras, pero eso es algo sencillo que lo vamos a ver ya con números, para que ustedes lo puedan procesar mejor, lo entiendan mejor. Cuando es persona física, del 10% correspondiente al trabajo, al servicio que prestó, vamos a suponer, para que ustedes más o menos vayan captando la idea, hizo un trabajo de un valor de 10,000 pesos. Como es una persona física, yo la voy a retener de esos 10,000 que acordamos para el pago, el 10%, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería realmente? Le estaría reteniendo ahí un 10% de 10,000. ¿Quién me dice por ahí? ¿Abrieron su micrófono? Un 10% de 10,000. Sí. Sería en ¿cuánto? 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces, si le vamos a retener el 10%, por concepto en este caso, ¿verdad?, del impuesto, vamos a retenerle 1,000 pesos, el 100%, cuando es una persona física. Pero si en lugar de ser una persona física, es una persona jurídica, entiéndase que ese contador, ese ingeniero, ese arquitecto tiene su compañía, o sea, que ya tiene registrada una empresa a través de la cual ofrece sus servicios, entonces ya se le estaría reteniendo el 30% del valor del 10. ¿Cuánto sería para esa misma persona, para los 10,000? El 30% del 10% que se le va a retener. ¿Cuánto sería en este caso? Estaríamos hablando en el caso de 1,000 como de aproximadamente como 300 pesos, algo así. Eso sería lo que se le retendría cuando sea una persona moral o una persona jurídica, o ese profesional tiene ya su empresa a través de la cual ofrece sus servicios.
Entonces eso está amparado a través del artículo 309 del Código Tributario y la norma 0205, en la que avalan ese tipo de tratamiento. En el caso del transporte de carga o pasajeros, tiene una retención de un 2% cuando se trata de personas físicas. Las morales o jurídicas no lo estaría afectando. De acuerdo al artículo 70 del reglamento 2 del Código Tributario. Transporte de carga, pasajero, 2% para personas físicas. Transporte aéreo o marítimo, un 2% cuando se trata de personas físicas. Y se debe retener el 100% en este caso del ITEVI correspondiente. Esa es la información, véanlo aquí, del ITE1 al ITEVI. O sea, el ITEVI más el 2% que va registrado en otra parte, que es el IR17. Entonces, cuando son personas morales, no son afectadas. Esto aplica a personas físicas. O sea, ni transporte de carga de pasajeros, ni marítimo o aéreo. Aquí está el artículo que establece eso del Código Tributario. Aquí vemos en el caso de fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas, mecánicas, albañilería, carpintería, entre otros que vemos ahí. Se retiene el 2% a la persona física, el 100% del ITEVI cuando es persona física y el 30% del ITEVI correspondiente ya a empresas, personas jurídicas. Ahí vemos el artículo que lo sustenta. Contratistas de ingenieros, maestros, constructores, ya en el elemento de diseño, de la parte intelectual, 10% por el impuesto del IR17, impuesto sobre la renta, 100% del ITEVI y 30% cuando se trate de empresa. Ahí está el artículo que establece eso. Entonces, vemos casos aquí de contratista, ya de mano de obra. En el caso anterior estábamos hablando, ¿verdad?, de la parte intelectual, del diseñador, del ingeniero que hace los cálculos. Ya la parte de los maestros constructores, herramientas, mano de obra, ese tipo de cosas. 2% de ISR, 100% del ITEVI, y cuando hay empresa, 30%. Profesores, maestros, facilitadores, entrenadores, doctores, médicos, el 10% correspondiente al impuesto sobre la renta, esa retención. Y no se le hace descuento de ITEVI, ni a persona física ni a jurídica. En este caso, ahí está realmente el detalle. Venta de productos, computadoras, papelería, 2% para el IR17 y 100% del ITEVI para personas físicas. Las jurídicas no los afectan, ni uno ni otro. En este caso, alquiler de bienes y vehículos, ahí vemos ya que un 2%, 30%, 100% del ITEVI. Si es una empresa, estaría afectado por el 30% del valor del ITEVI. Y en términos de vigilancia, ya en este caso seguridad, los guachimanes, ese tipo de cosas. Entonces, 2% la parte correspondiente al IR17, el ITEVI el equivalente al 100%. Y cuando se trata de empresas, aquí hay una excepción a la regla, y es que se le aplica tanto a personas jurídicas como físicas el 100% del ITEVI para el caso de seguridad. Dicen por ahí que cada regla tiene su excepción. En este caso, la seguridad
La vigilancia hay que retener el 100% tanto física como jurídica. Ya no es un 30 ahí. Bien, entonces ya con estos detalles, eso nos permite ver y tomarlo como referencia para los cálculos que hay que hacer. Estos son las diferentes hojas del formulario. Ustedes van a ver esto que le va a salir en el documento de Excel que van a descargar, donde aparece ahí el concepto, detallando, ¿verdad?, el concepto correspondiente y el precio unitario que se estableció para esta parte. ¿Dónde yo obtengo la información que me permite ver qué es lo que debo descontarle de ITEVI o retenerle del impuesto sobre la renta? De aquí donde dice resumen de retenciones. Te va a ver ahí a qué corresponde ese tipo de actividad, de servicio que se produjo o de artículo que se vendió. Entonces tú lo vas a buscar aquí y va a aplicar la parte correspondiente a lo que dice ese recibo de comprobante. Mira aquí el recibo donde está, con su fecha, con el RNC, ¿verdad? Evidentemente que se trata de una empresa y sustentado por su comprobante fiscal, la que debe tenerlo para que tenga validez. Entonces, es una iguala contable, el precio, el ITEVI correspondiente, sube por el ITEVI, es un 18%. Entonces, aquí vemos el detalle. Esta parte también ustedes la van a completar dentro de la actividad, donde especifica el monto global. Mírenlo ahí, miren cómo es el asunto. El monto total, ¿verdad?, que corresponde al monto neto más el ITEVI, aquí. Entonces, menos retención cuando sea del 2%, se le va a colocar acá. Tenemos que ver en el detalle a qué corresponde. En este caso, como se trata de una iguala contable, y vimos, ¿verdad?, que en ese caso se le aplica el 10% del impuesto sobre la renta, cuando se trata de una persona física. Pero aquí, el 10% de dónde, de esos 1.500, de los 15.000, que es el monto neto, el monto original, sobre el cual se van a hacer los cálculos, antes de llegar al ITEVI. Entonces, tenemos aquí la retención del ITEVI, que es el que aparece en la factura original. Visto de otra forma, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en esta parte? Usted le va a agregar, aparte de lo que dice la factura, del monto neto más el ITEVI, usted le va a agregar ahí el impuesto sobre la renta que aplicaría atendiendo al tipo de servicio o artículo que se adquirió. Entonces, la retención ahí equivale al 10%, entonces va a sumar a la factura, se le va a colocar en la factura, perdón, en lugar de sumar, y me va a quedar al final cuál es el monto que yo debo pagar a esa persona luego que le haya hecho las deducciones correspondientes. Entonces, a eso se refiere, a ese cálculo que hay que desarrollar. Profe, Dígame usted. hablé porque yo creo que usted no ve la mano levantada por la No, no la veo realmente, cuando estoy en pantalla compartida. Ah, bueno. Solamente confirmar un datito. En este caso, es una persona física, aunque tiene Sí, una persona física porque tiene el nombre de la persona, el licenciado en contabilidad. Bueno, arriba dice licenciado, dice el nombre. En ese caso sería persona física porque no tiene el nombre exactamente como de una compañía. sí, no, realmente hay un dato que te lo indica aquí, me lo La cédula también, ajá, sí, eso vi. Claro, correcto. Entonces, una persona física.
Entonces, usted va a verificar aquí, cuando se trata de persona física o jurídica, en este caso, mira lo que le dice, que es el Sí. 10%. Ujú. Entonces, del ITEVI el 100%. Y eso es lo que se está reflejando aquí en el documento que está anexo al recibo que se emitió. Sí. A final de cuentas, entonces lo que se le va a entregar es el equivalente a 13.500 cuando se le rebaje ya o se le retenga lo del ITEVI y de la parte del impuesto sobre la renta. Eso es la información correspondiente. Entonces, seguimos viendo aquí otro caso donde hay un bufete de abogados. Ya aquí usted observa, ¿verdad?, cómo está estructurado. Ya se tiene un número de comprobante fiscal, un crédito fiscal. Y es una persona jurídica en este caso. Exacto. Ya en ese Ok. caso es una empresa. ¿Sí? Entonces ahí te ve el monto de que se acordó, el ITEVI correspondiente, el monto más el ITEVI. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver realmente? En este caso, el documento. Como es una persona jurídica, se aplicaría la retención. Comprobamos, verificamos en el resumen de retenciones eh, qué se hace en ese caso cuando se trate, ¿verdad?, de personas morales o jurídicas. Entonces, ahí nosotros comprobamos, verificamos qué dice la norma y actuamos en consecuencia. Entonces, en este caso, que estamos hablando de abogado como persona moral, ¿qué corrección podríamos hacer? ¿Qué podríamos estar diciendo? ¿Qué pasaría en este caso con este abogado como persona moral, como empresa? Un 30% se le retiene del ITEVIS y el 10% del impuesto sobre la renta. Ok, sí, sí, exactamente. Cuando se trate, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hacer el cálculo correspondiente y aplicarlo en la parte que corresponde. Y ya usted sabe que eso va a contribuir a disminuir el monto correspondiente a lo que se le va a entregar en dinero, ¿de acuerdo? Cuando se hace el cálculo correspondiente. Podemos Es, hacer ese aquí para verlo no, como... lo vamos a ver ahora. Yo tengo otra información ahí que voy a mostrarles donde se ve ya eso calculado para que usted más A o ver. menos separado. Con el tema del tiempo, usted sabe que va avanzando y fácilmente, si uno procede a hacer una serie de cálculos, se va lejos en la hora. Porque así lo tengo un poco más resumido. Entonces, lo mismo pasa aquí con el caso del NC3, que tenemos aquí algunos cálculos. Vemos aquí eh, de una cédula, una persona que repara computadora, pero esa persona a su vez está emitiendo un comprobante para crédito fiscal. O sea que esta persona ya está debidamente registrada. Aquí está el monto, el ITEVI. Vemos la retención, en este caso del 2%, porque es ya una persona registrada, prácticamente una empresa. Entonces aquí vemos el monto que al final se le va entregando. Y eso mismo va pasando con los diferentes casos. Luego pasamos aquí ya a las ventas. De una factura con una serie de ventas de artículos. Eso es parte de la práctica. Con el monto que genera el total más el ITEVI. En este caso, como se trata de empresas, ya el monto correspondiente al descuento que se hace por concepto de impuesto sobre la renta del 2%, es lo que donde se va colocando la información. Bien, entonces, vamos a ver la parte que yo le decía, que es esta. De un momentito. Ok, aquí está. Vamos a agrandar un poco la información para que se vea. Ok, entonces, aquí tenemos, vamos a ver, vamos a darle
Ok, aquí vemos entonces desde el inicio realmente los detalles, a ver qué pasa. Guía, ¿verdad? Para aplicación práctica, cuando sea persona física o jurídica. Lo del ITEVI ya estamos claros que corresponde al impuesto de la transferencia. Lo que tiene que ver con las diferentes tasas, ya estamos más o menos claros, entiendo, ¿verdad? De la 18 que es general, 16 para la canasta básica y 0% algunas específicas, alguna actividad específica, especialmente de importación, de exportación. Aquí vemos una matriz con las diferentes retenciones, y ya un poco más resumida, donde vemos los diferentes tipos de comprobantes que están relacionados con la actividad eh, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Aquí el primero, el tipo de comprobante, de acuerdo a los que aparecen en la actividad práctica. La siguiente parte, naturaleza del tipo de proveedor, a qué corresponde. Luego el tipo de retención del IR17, de ese formulario, impuesto sobre la renta, atendiendo al tipo de, ¿verdad? A la naturaleza del proveedor y el porcentaje del ITEVI. Y aquí la base legal que la sustenta. Entonces vemos en la siguiente el comprobante fiscal 2. Ahí se trata de una empresa, de impuestos sobre la renta, cero retención, de ITEVI, cero retención, la norma que lo avala. Cuando se trate de alquiler, por ejemplo, en el caso de un alquiler. En el caso del 3, una persona física, por concepto de impuestos sobre la renta, como se trata de una reparación, debemos establecer la diferencia, que cuando es un servicio, en términos de una iguala o de una actividad de los profesionales que vimos, pasa a ser diferente a lo que es una reparación. Entonces, como en este caso una reparación de una persona física, ya sería un 2% del ISR y el 100% del ITEVI correspondiente. Esos son detallitos que hay que tenerlo en cuenta. En el 4, que se habla de la seguridad, una persona moral, aquí dice, se establece el porcentaje que se debe descontar, el ITEVI el 100% y la norma que lo avala. El mantenimiento como persona moral, en este caso sería el ITEVI el 30%, y el transporte, cuando se trata de persona física, sería un 2%, y la constitución del ITEVI cuando se trate de persona física, en este caso. El artículo que lo avala. Aquí tenemos un poco más detallado la norma 0804 de los alquileres, que especifica que cuando se trata de entre empresas, no aplica retención para arrendamiento inmobiliario entre empresas, ni de uno ni de otro. Aquí dice que la norma 0205, servicios generales, retención parcial para servicios intermorales de mantenimiento, un 30%, y la 0205, como ya habla del tema de seguridad, que hay que, como veíamos, contar el 100% del ITEVI. La retención no solo depende de quien factura, sino de la naturaleza del servicio. Entonces aquí vemos los diferentes ya comprobantes fiscales que se emitieron, atendiendo a la secuencia numérica que está en la actividad práctica. Vemos el caso del contador, Max Contador, persona física, el monto bruto, ¿cuál sería?
el ITEVIS que se le factura, ¿verdad? El 18%, hace que la factura le aumente. Entonces a eso le vamos a retener el 10% por el tipo, por la iguala. Y del ITEVIS el equivalente al 100%. A final de cuentas, pues entonces ahí nos muestra el monto que estaría recibiendo esa persona física. Entonces, aquí tenemos el otro caso, la reparación técnica, que es otra persona física, donde tenemos el monto bruto, el cálculo del ITEVI que se le va a sumar, la retención del ISR correspondiente al 10%, diferente al caso de la iguala, que fue un 10, ya en este caso la norma dice que es un 2, ahí está el cálculo, y el ITEVI el 100% del monto correspondiente. Al final está el monto que la persona debe, que recibe, ya después de haber hecho esas deducciones. Pues aquí tenemos ya en el caso de actividades entre empresas, donde hay una seguridad privada, una empresa moral, el monto de 35.000, el ITEVI facturado el 18%, ustedes ven el monto. En este caso, el impuesto sobre la renta no afectaría a la empresa, pero sí del ITEVI el 100% del 18 que se calcula, como lo veíamos, y de acuerdo a la norma 0205. Ahí está el monto que realmente al final estaría recibiendo el cheque. Entonces, el caso del mantenimiento, también estamos hablando de un mantenimiento profesional, es una SRL, una empresa también, una persona moral, el monto original que se acordó de los 10.000, el 18%. En este caso no tiene retención de impuestos sobre la renta. Y del ITEVI, como es una empresa, pues sería el 30% del 18 que corresponde. Entonces sería ahí 540. Entonces, aquí vemos el siguiente caso, con relativo a exenciones de alquileres. Tenemos el número 6 recibo, tarjeta de recibo, por ejemplo, transporte terrestre. Monto bruto 25.000. En este caso, el ITEVI es un 0%, de acuerdo al artículo 344, y estaría entonces pagando el 2% por concepto de impuesto sobre la renta. Y ahí está lo que le recibiría en el cheque, ya por ser transporte terrestre. Aquí vemos el caso de un alquiler comercial, una persona, de un bufete de abogados, una persona jurídica también. La empresa, ¿verdad? El bufete se llama Los Riosos, parece que son medio complicados los abogados. Entonces aquí tenemos el ITEVI que se hace el cálculo para el tema del alquiler, pero ya retención del ITEVI, ISR, 0%. Entonces ahí el monto correspondiente al cheque. Bien, entonces, estamos hablando entre empresas. Aquí vemos ya algunos detalles del caso de los proveedores informales. Dice que exige un monto neto exacto, en efectivo, a la empresa que asume la carga, a través del comprobante el B11. Entonces, ya ahí como es informal, pues ya la empresa entonces emite su comprobante y ya ahí se evita tener que asume realmente el descuento o cualquier situación con ese proveedor informal. Vamos a seguir viendo el caso de estudio del B11, el plomero informal, ya un poco más de detalle. Monto deseado, 4.000. Impuesto de oficio, el equivalente a un 2%. ¿Verdad? Entonces la empresa lo asume, pero ya entonces
eso se le calcula, ¿verdad?, a la persona. Entonces vamos a hacer un descuento del equivalente al 2%. O sea, la empresa se lo paga y la empresa realmente luego lo paga a la DGI. Monto bruto, el ITEVI correspondiente, total nominal, en este caso subió 4.816. Y aquí tenemos entonces al final el cheque que se le estaría dando al plomero. Total nominal, menos retención del 2%, menos retención de lo relativo al ITEVI. Y al final de cuentas, pues entonces de alguna manera la empresa está asumiendo esa pequeña diferencia por hacer negocio con un informal. Aquí tenemos parte de la identidad, ¿verdad?, de los procesos que se van dando dentro del ecosistema tributario, de la naturaleza, el marco jurídico, de la ejecución, ¿verdad?, fiscal y del cuadro financiero correspondiente a esas actividades. Entonces, en sentido general, esta es el desarrollo de la actividad que hay que completar. Yo veré cómo lo pongo en pequeños grupos para que puedan los que tengan menor dominio socializar con los que tengan un poco más. Con esas actividades que son ya de carácter práctico, las que son ya como los foros y las evaluaciones, pues ya serían individuales. Pero a partir de esta actividad vamos a crear unos grupos para que puedan tener participación y les pueda resultar mucho mejor. Entonces, dejo de compartir pantalla a partir de este momento. Vamos a... Ok. Aquí me queda Natalie y Eunice, ¿verdad?, que están activas y vigentes. Dejé de compartir. Y para agilizarle el tema de la grabación y habilitarle ya la actividad que van a desarrollar ya en la plataforma, entonces estaríamos dejándolo hasta aquí este espacio del día de hoy. ¿Tienen alguna inquietud, algún comentario, algo que decir? Sí, esos materiales que usted mostró están en el módulo 2. Esos materiales que yo acabo de mostrar están contenidos en la guía que va a estar habilitada, en la guía, ¿verdad?, de estudios que se le facilita al participante. Pero de igual forma, si ustedes adicional a la guía necesitan que les facilite la presentación, donde está un poco más resumido y hay otros ejemplos, no hay ningún inconveniente, lo puedo hacer. Ay, sí, por favor, se lo Para que, agradecemos. para que vean paso a paso, de manera más resumida. Quizá en la guía está con detalle, ya con un marco teórico un poco más amplio. Aquí estamos un poco más condensados. O sea que se la vamos a habilitar para que ustedes lo tengan a mano. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Muy bien, entonces muchas gracias por estar ahí pendientes, estar presentes. Vamos a parar a este momento para la grabación, para ver si me da tiempo poder procesarla y subirla para que la tengan entonces disponible y vean paso a paso lo que vimos en esta clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Así es que muchas gracias y le estaremos habilitando en un momento la plataforma para que vean lo que corresponde y puedan hacer su actividad práctica. Muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, bye. Muy buenas noches.